Buen día, amigos. Soy el licenciado Carlos Pimentel y voy a presentar un curso de religiones. Vamos a ver más de 15 religiones en sus aspectos básicos, su historia, su ideología, sus personajes, etc. Si te gusta este video, al final dale un clic en suscribirte para que te siga enviando mucha información de todas las religiones posibles, conocidas, para que conozcas sus principios y características básicas. Lo hago desde el punto de vista intelectual y cultural, no tanto como creyente, pero yo soy creyente del cristianismo en lo particular y soy católico, pero tengo una visión también universalista que abarca más que simplemente una religión concreta. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es la religión o filosofía o sistema o doctrina o ideología o cultura que se basa en la vida, obra y enseñanza de Cristo. De Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿Quién fue? X. Cristo, que es Jesucristo, Jesús de Nazaret, según la teología y según mi creencia, es Dios hecho hombre, que vino a la tierra enviado por su Padre Dios celestial, que envió a su Hijo Jesucristo a traernos el camino, la enseñanza y la forma para alcanzar la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es la vida eterna, es la santidad. ¿Que cómo se logra? A través del Espíritu Santo. Por eso, Dios celestial o Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para que nos traiga el Espíritu Santo y de esa forma alcanzar la salvación, que básicamente es la santidad. ¿Cuándo nació Jesucristo? Jesucristo nació en el año 0 o 1, nació en el poblado de Belén, y acerca de cuándo nació hay polémica. Unos dicen que nació en el año 4 antes de Cristo, otros que nació en el año 2, 4 después de Cristo, etc. Que porque se basan en el calendario de aquellos tiempos, romano o no sé qué. Pero tan imprecisa es ese dato que dan como el que da la iglesia cristiana. Pero Cristo nació en el año 0 o en el año 1, el día 25 de diciembre del año 1 o 25 de diciembre del año 0, porque nació el 25 de diciembre y el día primero, días después, iniciaría el año 1. Y sí nació el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque según la astrología, nacería bajo el signo de Capricornio. Y Capricornio, en la carta astral fija, está en la cima del zodiaco, en la parte alta. Y ahí es donde debe estar la cruz del Cristo. Nació en Belén, en aquellos tiempos de
había varias sociedades, como los judíos y otros. Nació ahí porque debido a una cuestión tributaria tuvieron que ir José y María, su virgen, su madre virgen, al censo, a la ciudad de Belén o al poblado de Belén, de donde era José, su padre adoptivo o putativo, porque no era el padre de Jesús. El padre de Jesús, de Jesucristo, fue Dios mismo. Y su madre, su mamá de Jesucristo, fue la Virgen María, porque el ángel Gabriel le anunció en la anunciación a María que tendría un hijo que sería obra del Espíritu Santo, y ella, siendo virgen, nacería de su seno, a Jesús. Por lo tanto, fue hijo de José el carpintero, que era del poblado de Nazaret, del poblado de Belén, donde nació, y su mamá, la Virgen María, que era del poblado de Nazaret. Pero ¿quién es Jesucristo? ¿Cómo sabemos de él? Lo sabemos a través del libro de la Biblia. En el Nuevo Testamento, la Biblia está compuesta de dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de la vida de Jesús, de Jesucristo, de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿existió realmente Jesucristo? ¿Históricamente existió? Sí, sí existió realmente. Prueba de esto es que hay historiadores como Flavio Josefo, el judío, en su libro Crónicas de los Judíos o Historias de los Judíos, donde menciona la existencia de Jesús, Jesucristo. También Tiziano y otros mencionan que sí existió Jesús de Nazaret, Jesucristo. Son datos históricos. ¿Por qué Jesús es tan importante? Porque quiero comentar, Jesucristo es el personaje de la historia de la humanidad más conocido y más importante de toda la humanidad de todos los tiempos, porque eso lo investigaron gente que maneja sistemas de información de todo el mundo por internet, y la persona más conocida de todo el mundo es Jesucristo, la persona más importante, superando por mucho a otros personajes como Buda, como Napoleón, como Da Vinci, como Einstein. El más conocido y el más importante es Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Jesucristo tiene las dos naturalezas. Fue hombre y es Dios. Dios hecho hombre, porque fue enviado por su Padre Dios celestial o Dios Padre a enseñarnos el camino de la salvación. Y después de que Jesucristo dio la enseñanza, vino al mundo a dar su enseñanza, sus 12 apóstoles difundieron su enseñanza, y 4 evangelistas lo plasmaron en los evangelios del mensaje, vida y obra de Jesucristo nuestro Señor. En el año 300 y tantos, el emperador Constantino del Imperio Romano acepta al cristianismo, que había sido perseguido muchos años
querían acabar con los cristianos, pero Constantino acepta la religión de Cristo y la pone como la religión principal. Al ser el imperio romano el más poderoso de ese tiempo, le sirve al cristianismo para poderse difundir por todo el mundo. Y la forma en que Constantino decreta que la religión oficial del imperio romano ahora va a ser el cristianismo, lo hace con el Edicto de Milán. Y luego se hace un concilio, el concilio de Nicea, donde se reúnen muchos obispos para ya finalmente estructurar la enseñanza del Cristo, de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, que ya en los evangelios, los 4 evangelistas habían indicado todo lo de la vida de Jesús. Y ya había muchos santos, sacerdotes, obispos, pero en el concilio de Nicea, ordenada por el emperador Constantino, se establece bien la estructura de la Iglesia de Cristo, en este caso la Iglesia Católica. El cristianismo tiene muchas religiones específicas. Tiene como religión más difundida la Iglesia Católica, del cristianismo católico. Y antes de esto quiero decir lo siguiente: es la religión en el mundo actual con mayor cantidad de fieles y creyentes, el cristianismo en todo el mundo. Es el primer lugar con entre 2.500 y 3.000 millones de seguidores de Cristo, en todas sus formas. En segundo lugar le sigue la religión del Islam o musulmana, o de Mahoma, el maometanismo o el Islam. En segundo lugar, con un promedio de entre 1.500 y 1.800 millones de seguidores. Y le siguen también el hinduismo, el budismo y muchas religiones más que vamos a estar viendo. El símbolo del cristianismo es la cruz, porque Jesucristo fue crucificado, fue colgado, clavado en una cruz. Y la cruz se convierte en el símbolo del cristianismo y la representación de Dios en la tierra. Esos son los comentarios básicos que quería hacer en esta primera lección. Van a ser muchas lecciones del cristianismo. Y otro comentario que demuestra la existencia de Jesucristo, además de los historiadores Flavio Josefo, Tiziano y otros, la existencia de Jesucristo como Dios hecho hombre es la sábana santa, o la sábana que está en Turín, Italia, donde se demuestra que Cristo, que fue envuelto por esa sábana al morir, emitió radiación o una luz muy fuerte que quedó grabado su imagen en la sábana santa. Y esa sábana ya se demostró por muchos medios que es auténtica, que es donde estuvo el cuerpo de Jesucristo, y que la divinidad de Cristo la impregnó con radiación de su imagen, que ha permitido conocer a Jesús, el Cristo, el Dios mismo, el Hijo de Dios. Y vamos a seguir viendo en las siguientes lecciones del curso de religiones y concretamente el cristianismo. Vamos a seguir viendo todo lo que es Jesucristo, su doctrina, su iglesia, su enseñanza. Muchas gracias.